Me case porque un acuerdo, familiar, por 3 años, pero ahora, que se cumplirá el contrato. No quiero romperlo ya que me enamore. Nunca creí en el amor. Al menos no en el que aparece en películas o en historias felices. Para mí, el matrimonio siempre fue un acuerdo. Una obligación. Algo que se firma con la cabeza y no con el corazón. Por eso, cuando mis padres me sentaron en la sala y me hablaron del arreglo, no lloré, no grité, solo asentí. El contrato era claro. 3 años de matrimonio. Con un hombre al que apenas conocía. Él necesitaba estabilidad para su empresa familiar. Yo necesitaba independencia económica y salir del control asfixiante de mi familia. Nada de amor, nada de celos, nada de expectativas. 3 años exactos y luego cada uno seguiría su camino. El día de la boda fue frío. Elegante sí, pero vacío. Recuerdo caminar hacia el altar con una sonrisa ensayada, mientras por dentro me repetía que solo era un trámite. Él estaba ahí, serio, correcto, atractivo incluso, pero distante. Nos dimos el sí como quien firma un documento importante, sin emoción, sin temblor en la voz. Esa noche, en nuestra nueva casa, establecimos reglas. Dormiríamos en habitaciones separadas. Respetaríamos nuestra privacidad. Nadie debía entrometerse en la vida del otro. Éramos esposos solo ante los demás, no en la intimidad. Me pareció perfecto, seguro, controlado. Los primeros meses fueron exactamente como esperaba. Cordiales, silenciosos, casi mecánicos. Desayunábamos juntos algunas veces. Hablábamos lo justo, cada uno enfocado en su vida. Yo trabajaba, estudiaba, construía mis planes para cuando el contrato terminara. Él salía temprano y regresaba tarde, siempre educado, siempre correcto. Pero algo empezó a cambiar sin que yo lo notara. Pequeños detalles, conversaciones que se alargaban, risas inesperadas, miradas que duraban un segundo más de lo normal. Y aunque me negaba a aceptarlo, una parte de mí comenzó a sentirse cómoda, demasiado cómoda. Aún no lo sabía. Pero el verdadero problema no sería cumplir los 3 años. El verdadero problema seríamos llegar al final y descubrir que ya no quería irme. Al principio, vivir con él fue como compartir casa con un extraño educado. Nos tratábamos con respeto, pero sin cariño. Cada uno tenía su rutina, su espacio y su propia vida. Dormíamos en habitaciones separadas. Y frente a los demás fingíamos ser una pareja normal. Sonreíamos en reuniones familiares. Nos tomábamos de la mano solo cuando alguien nos miraba y jamás cruzábamos límites. Yo repetía en mi cabeza que eran solo 3 años, que después sería libre. Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles que no estaban en el contrato. Él se preocupaba por si había comido. Me preguntaba cómo me había ido en el trabajo y recordaba cosas que yo decía al pasar. Cuando enfermaba, me llevaba té caliente sin que se lo pidiera. Cuando yo tenía pesadillas, se quedaba despierto hablando conmigo hasta que me calmaba. Aunque luego volviera a su habitación, yo también cambié sin darme cuenta. Empecé a esperarlo para cenar, a guardar historias del día solo para contárselas a él. Me sentía celosa cuando otras mujeres lo miraban, aunque me repetía que no tenía derecho a sentir eso. Una noche, mientras reíamos por algo absurdo, me di cuenta de que hacía tiempo no fingía. La risa era real, y el silencio que siguió también. Aún así, el miedo me frenaba. ¿Y si solo era costumbre? ¿Y si al cumplirse los 3 años él se iba sin mirar atrás? El contrato seguía ahí, como una cuenta regresiva silenciosa. Yo no quería romperlo, pero tampoco sabía si él sentía lo mismo. Y mientras los días pasaban, el tiempo empezó a convertirse en nuestro mayor enemigo. Para cuando faltaban 6 meses para que se cumpliera el tercer año del contrato, algo ya era imposible de ignorar. Mi vida con él había dejado de sentirse como un acuerdo temporal. Yo seguía recordándome que todo tenía fecha de caducidad, que pronto cada uno volvería a su camino, pero mi corazón no entendía de cláusulas ni firmas. Empezamos a discutir por tonterías, y no porque estuviéramos mal, sino porque el miedo se nos había metido en medio. Yo lo veía llegar más tarde del trabajo y pensaba que estaba contando los días para irse. Él me miraba en silencio, como si también temiera que yo ya tuviera planes sin él. Una noche exploté. Le dije que no se acostumbrara demasiado, que pronto todo terminaría y que no quería promesas falsas. Apenas terminé de hablar me arrepentí. Vi en sus ojos algo que nunca le había visto, tristeza. No discutió, no gritó. Solo me dijo que también tenía miedo, que el contrato había sido una excusa perfecta para protegernos de sentir, pero que ya no le servía. Esa noche dormimos de espaldas, separados por un abismo que nosotros mismos habíamos creado. Los días siguientes fueron raros. Seguíamos cumpliendo con la rutina, pero sin la calidez de antes. Yo me di cuenta de cuánto me dolía esa distancia cuando llegaba a casa y no escuchaba su risa, cuando la cena se hacía eterna en silencio. Fue entonces cuando entendí que ya lo había perdido antes de perderlo de verdad.
Me asustó pensar que, al terminar el contrato, no solo se iría un esposo por acuerdo, sino el hombre del que me había enamorado sin permiso. Una tarde, revisando los papeles guardados en un cajón, encontré el contrato. Lo leí completo por primera vez en años. Cada línea me pareció absurda, fría, ajena a la vida que habíamos construido. Lloré como nunca, porque entendí que el problema ya no era si romper o no el contrato, sino si éramos capaces de admitir que lo nuestro había dejado de ser un trato para convertirse en amor. Y esa verdad empezaba a exigirnos una decisión que ninguno se atrevía aún a pronunciar. Para cuando faltaban 6 meses para que se cumpliera el tercer año del contrato, algo ya era imposible de ignorar. Mi vida con él había dejado de sentirse como un acuerdo temporal. Yo seguía recordándome que todo tenía fecha de caducidad, que pronto cada uno volvería a su camino, pero mi corazón no entendía de cláusulas ni firmas. Empezamos a discutir por tonterías, y no porque estuviéramos mal, sino porque el miedo se nos había metido en medio. Yo lo veía llegar más tarde del trabajo y pensaba que estaba contando los días para irse. Él me miraba en silencio, como si también temiera que yo ya tuviera planes sin él. Una noche exploté. Le dije que no se acostumbrara demasiado, que pronto todo terminaría y que no quería promesas falsas. Apenas terminé de hablar me arrepentí. Vi en sus ojos algo que nunca le había visto, tristeza. No discutió, no gritó. Solo me dijo que también tenía miedo, que el contrato había sido una excusa perfecta para protegernos de sentir, pero que ya no le servía. Esa noche dormimos de espaldas, separados por un abismo que nosotros mismos habíamos creado. Los días siguientes fueron raros. Seguíamos cumpliendo con la rutina, pero sin la calidez de antes. Yo me di cuenta de cuánto me dolía esa distancia cuando llegaba a casa y no escuchaba su risa, cuando la cena se hacía eterna en silencio. Fue entonces cuando entendí que ya lo había perdido antes de perderlo de verdad. Me asustó pensar que, al terminar el contrato, no solo se iría un esposo por acuerdo, sino el hombre del que me había enamorado sin permiso. Una tarde, revisando los papeles guardados en un cajón, encontré el contrato. Lo leí completo por primera vez en años. Cada línea me pareció absurda, fría, ajena a la vida que habíamos construido. Lloré como nunca, porque entendí que el problema ya no era si romper o no el contrato, sino si éramos capaces de admitir que lo nuestro había dejado de ser un trato para convertirse en amor. Y esa verdad empezaba a exigirnos una decisión que ninguno se atrevía aún a pronunciar. El día que se cumplían los 3 años del contrato, amanecí con una certeza que ya no me daba miedo aceptar. No quería que se acabara. Me desperté antes que él y lo observé dormir, pensando en todo lo que habíamos vivido sin darnos cuenta de que, en el proceso, habíamos construido algo real. No hubo fuegos artificiales ni promesas exageradas. Solo una calma profunda que me decía que estaba en casa. Ese mismo día nos sentamos frente a frente con el documento sobre la mesa. El contrato decía claramente que, al cumplirse el plazo, cada uno seguiría su camino. Yo tenía el bolígrafo en la mano, temblando. Él rompió el silencio y dijo algo que me desarmó, que si firmaba, no sería por obligación, sino porque me amaba. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez, nuestras palabras no estaban pactadas. Decidimos no firmar la ruptura. Llamamos a nuestras familias y, aunque hubo sorpresa, también hubo algo de respeto. Ya no éramos 2 personas cumpliendo un acuerdo ajeno. Éramos una pareja que había elegido quedarse. Esa noche salimos a caminar sin rumbo, tomados de la mano, riéndonos de lo irónico que había sido todo. Nos casaron sin amor y el amor llegó cuando dejamos de resistirnos. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo empezó nuestra historia, sonrío. No fue un cuento perfecto ni romántico desde el inicio, pero fue honesto. Aprendí que el amor no siempre llega como lo imaginamos. A veces se construye en silencio, en la rutina, en la elección diaria. Y yo lo elegí, no por contrato, sino por convicción.